El etiquetado de alérgenos y productos sin gluten es mucho más que cumplir una regulación. Es una decisión estratégica de alto nivel. Hoy vamos a desglosar la ciencia y los datos que todo ejecutivo de la industria alimentaria necesita dominar. Y vamos a empezar con la cifra que lo dice todo, 136%. Ese fue el crecimiento del mercado de alimentos sin gluten en solo 2 años. Ojo, esto no es una moda. Es un cambio profundo en el consumidor que representa una oportunidad de mercado gigantesca. Bien, ¿cuál es nuestra ruta? Primero, analizaremos el boom del mercado y la ciencia detrás. Luego, nos meteremos de lleno en el panorama regulatorio para entender los umbrales de seguridad. Y lo más importante, traduciremos todo esto a implicaciones de negocio claras y directas. Entonces, ¿quién está comprando estos productos? Para capitalizar esta demanda, lo primero es entender que no hablamos de un solo grupo de consumidores. No, para nada. Hay 2 perfiles muy distintos con necesidades totalmente diferentes. Y es que los reguladores no meten todas las reacciones adversas a los alimentos en el mismo saco. Este diagrama lo muestra perfectamente. Hay diferentes categorías, y para la gestión de riesgos y el etiquetado, entender esta distinción es el punto de partida. Aquí está la diferencia clave, la que impacta directamente en el etiquetado y en la gestión de riesgos. Por un lado, una alergia alimentaria, una respuesta inmune inmediata que puede ser mortal en cuestión de minutos. Por el otro, la enfermedad celíaca, un daño crónico, lento y silencioso al intestino. Son 2 riesgos y por lo tanto se necesitan 2 estrategias de gestión completamente distintas. Esta es la alergia alimentaria clásica, la que todos conocemos, una reacción inmediata y potencialmente muy grave. Toda la legislación sobre los principales alérgenos está diseñada justamente para prevenir este riesgo agudo, con un etiquetado que sea claro y directo. La enfermedad celíaca, en cambio, es otra historia. Es una condición autoinmune crónica. Aquí el peligro no es un shock anafiláctico, sino el daño interno progresivo que causan hasta las más mínimas trazas de gluten. La protección del consumidor, por lo tanto, exige un enfoque diferente, uno centrado en umbrales y en contaminación cruzada. ¿Y si el riesgo con el gluten viene de trazas mínimas? La pregunta del millón es, ¿qué tan mínimo es mínimo? Bueno, aquí es donde nos adentramos en el complejo mundo de los umbrales de seguridad. La pregunta central para los reguladores de todo el mundo es establecer un nivel de gluten que sea seguro para las personas con enfermedad celíaca. Y la unidad de medida para este debate global es partes por millón, o ppm. A ver, históricamente ha habido umbrales muy variados, desde 200 ppm hasta 100. Pero si miramos a los jugadores clave hoy, la FDA en Estados Unidos, la Unión Europea, el Códex Alimentarios, la tendencia es clarísima. El consenso global se está consolidando en menos de 20 ppm. Para cualquier empresa que quiera jugar en el mercado internacional, este es el estándar. Y este punto es estratégicamente crucial. El riesgo real no está en un solo producto aislado, no. Está en la exposición diaria total. Es la suma de todas las pequeñas cantidades de gluten que una persona consume a lo largo del día. Por eso el umbral de 20 ppm es tan bajo. Está diseñado para proteger contra esa acumulación. Y ojo, este número no salió de la nada. La ciencia lo respalda. Estudios clínicos demuestran que el límite de 20 ppm mantiene la ingesta diaria total muy por debajo de los niveles de riesgo. Esto crea un margen de seguridad que protege a la gran mayoría de los consumidores celíacos sin importar sus hábitos o su nivel de sensibilidad. Entender los números es importante, claro, pero para la planificación estratégica es vital saber cómo es que los reguladores llegan a ellos, cuál es su proceso mental. La FDA, por ejemplo, tiene 4 caminos principales para definir un término como sin gluten. Pueden basarse en la tecnología de detección disponible, en estudios clínicos, en modelos de evaluación de riesgos o directamente en lo que dice la ley. Entender estas rutas ayuda a anticipar futuras regulaciones. Y el camino que están tomando es muy claro. La FDA se inclina por la evaluación de la seguridad. Esto es fundamental porque significa que las futuras regulaciones se basarán en datos clínicos humanos, en el impacto real en la salud, no solo en la capacidad de los métodos de prueba o en modelos teóricos. La ciencia sobre la salud del consumidor es la que manda.
Muy bien. Ahora unamos todas las piezas del rompecabezas y enfoquémonos en las conclusiones estratégicas para el negocio. En resumen, la estrategia ganadora es bastante clara. Primero, alinearse al estándar de 20 ppm no es solo para cumplir la ley, es el pasaporte para competir a nivel mundial. Segundo, usar un etiquetado transparente para construir confianza, que al final se traduce en lealtad del consumidor. Y por último, entender que esto no es un problema de cumplimiento estático, es una oportunidad de mercado dinámica que exige una gestión de riesgos muy inteligente y estar siempre un paso adelante de la ciencia. Y esto nos deja con la pregunta final, la que define la estrategia a largo plazo. El estándar de 20 ppm es la norma hoy, sí, pero la ciencia avanza muy rápido. La pregunta no es si la empresa cumple con la regulación actual, sino si la estrategia de innovación y producción está preparada para un futuro donde los estándares podrían ser aún más estrictos. La pregunta es, ¿estamos listos para liderar el cambio o solo para reaccionar a él?